Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència El paper de la família d'origen del i de la professional en la millora de l'eficàcia terapèutica, organitzada pel grup de treball d'intervenció social amb infància i família de la secció de psicologia de la intervenció social del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores i estarà sent gravada fins al torn de preguntes. La ponent d'avui és Carmen Casas. Ella és doctora en psicologia i llicenciada en psicopedagogia. És psicoterapeuta acreditada per la FEAP i terapeuta de família i MDR. Disposa d'àmplia formació en psicoteràpia sensoromotriu pel tractament del trauma i és també professora de diferents universitats, autora de diferents articles i llibres i ponent en nombrosos congressos, jornades i formacions de caràcter nacional i internacional. Al llarg del torn de preguntes final, pararem la gravació i podreu intervenir fent servir el micròfon, aixecant primerament la mà virtual o bé a través del xat disponible a la barra d'eines, dirigint-vos al Departament de Formació del COP. Us animem també a que en aquell moment les vostres càmeres estiguin activades per una millor interacció i aprenentatge. Recordem que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport. Lo he puesto 2 veces, pero solo es uno, solo es uno. ¿De dónde viene esta historia, no? Hace 3 añitos que escribo este libro, ahora esta es la segunda edición, y a partir de ahí, la verdad es que se inicia una aventura de poder compartir todo esto que estábamos trabajando una compañera y yo durante muchos años, de acompañar a los psicólogos que se formaban como terapeutas de familia a tener estos talleres de familia de origen. Revisarse un poquito, ver de dónde partimos, qué hay, recursos, resistencias, y sale este libro y de repente pues puedo empezar a compartirlo con más gente, lo cual para mí es un orgullo y un honor. Y sobre todo ya con la segunda edición, pues más aún, ¿no? Como confirmar que esto interesa y que además es útil, que para mí es de lo que se trata, ¿no? ¿Y dónde vamos? A mí siempre me gusta saber dónde voy. La idea es encontrar un sitio donde nos situamos como profesionales de ayuda para poder ayudar a quien nos pide, ¿no? ¿Cuál es nuestro sitio? Nuestro sitio incluso físico, pero para mí quizás es más importante el emocional, el cognitivo, comportamental. ¿Dónde nos situamos para poder ser más eficaces? Pensar, que esto lo veremos más adelante, pero como lo sé, puedo adelantarlo. Pensar que muchas veces el sitio donde nos colocamos para ayudar a las personas es el sitio en el que nos protegemos más o el que nos sentimos más útiles o hábiles, pero a veces no es el que necesariamente necesita la persona que tenemos delante o la familia que tenemos delante. Manejamos mucho mejor emociones o manejamos mucho mejor lo psicoeducativo, lo cognitivo, vamos a manejar argumentos, contraargumentos, nos situamos donde a lo mejor más sueltos estamos, o donde, y si me permitís empezar a provocar ya, o donde mejor nos protegemos, ¿no? Pero yo no sé si eso es lo que la familia necesita. Entonces, poder ir plantearnos cuál puede ser el sitio desde el que partir para poder trabajar mejor con la familia o los pacientes que vienen, pasa por un autoconocimiento en la medida que nosotros nos conozcamos mejor y no se trata de abrirnos en canal ni nada por el estilo. Esto es muy de uno. En la medida que nos conozcamos mejor será más fácil que nos podamos situar, será más fácil que no estemos en posiciones defensivas y que podamos hacer, ¿no?, de nuestro autoconocimiento recursos que poder ofrecer al otro. Esto es, ¿no? Podemos sentir más, pensar y si no esté de acuerdo, acordar de empezar a apuntar ya que cuanto más rango de autoconocimiento tenemos, más fácil es que conozcamos al otro, porque podemos permitir un mayor rango de emociones que se expongan, que se experimenten, que se sientan, sin por ello tener que salirnos de escena, sin tener que ir a otro sitio, sin tener que ir al sitio donde parece que se manejemos mejor, sino al sitio que la familia o los pacientes necesiten. Como veis, digo muchas veces familia, bueno, pues porque soy terapeuta familiar, pero este trabajo no es para nada exclusivo de terapia de familia, tiene que ver con quién tenemos delante, niños, adolescentes, adultos, individual, pareja. Bueno, pareja ni os cuento la utilidad que tiene el conocerse, ¿no? ¿Y de dónde parto? Bueno, pues ahora está muy de moda, pero es algo que creo que es súper útil. Vamos a integrar todo aquello que sepamos. Cuantas más herramientas tengamos, más fácil es ofrecer, ¿no? Entonces,
Sí o sí parto de la terapia sistémica, trabajo con la familia como un todo, independientemente que venga una persona sola a sesión. Siempre digo que lo importante no son los pacientes que están en sesión, sino los pacientes que tiene el terapeuta en la cabeza. ¿Cuántos hay en mi cabeza? Cuando yo hago un genograma y me viene una persona sola, ¿cómo puedo acceder, ¿no?, a poder entender en el contexto en el que se desarrolla, en el contexto en el que se pueden potenciar determinadas sintomatologías? No olvidemos apego, claro, el del otro y el nuestro, cómo no. Lo trigeneracional, como mínimo 3 generaciones, ¿no? Como decía ya en su momento Virginia Satir, creo. Hace falta 3 generaciones para volver a un niño loco. Pues 3 generaciones, como mínimo. Necesitamos poder contar con nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos. Vamos ahí, ¿no? Perspectiva narrativa, cómo nos contamos, qué nos cuentan. Cómo a veces, sobre todo los narrativistas, como no, dicen que toda terapia se simplifica, entre comillas, en cambiar la narrativa del paciente. Como ser más amable, como tener una perspectiva más amplia para poder verse desde otro sitio más compasivo y amable que le permita crecer, ¿no? No olvidamos lo sensoriomotriz, lo que la boca no habla, el cuerpo lo grita, ¿no? Como cuando estamos en sesión hay una conversación paralela entre lo que nosotros estamos hablando y lo que está pasando por detrás. Esos movimientos, esa mirada, esa tos, ¿no?, ese levantarse, esa incomodidad, ese gesto, cuánto nos dice, independientemente a veces de lo que el contenido narrativo está expresando. Y esto es, partimos desde aquí y seguramente de muchas más cosas a medida que vayamos aprendiendo más, pues cómo la incorporamos, ¿no?, en nuestro bagaje. Y entonces ahora viene el punto, quizás uno de los puntos fuertes, ¿no?, que es siempre estamos en sesión. Y esto que parece una obviedad, que dice, bueno, para eso tampoco hace falta mucho, ¿no? Esto que parece una obviedad, a veces sí nos despistamos. Parece que solamente nosotros evaluamos, que solamente nosotros sugerimos, que solamente nosotros dirigimos lo que está pasando en sesión. Vamos, para nada, para nada. El profesional está dentro del sistema terapéutico y la familia o los pacientes nos influyen igual que nosotros influimos a ellos. Esto es todo el rato bidireccional. Lo interesante, importante, diría yo, es que si nosotros somos los responsables o las responsables de lo que pasa en sesión, nosotras tenemos la responsabilidad de saber cómo influimos, de saber cómo queremos poder potenciar determinadas situaciones u otras y también de saber cómo nos influyen, cuáles son nuestros puntos débiles, vulnerables, dónde se nos cuela, ¿no?, los típicos temas que veremos también un poquito más adelante, el no ser suficiente, el abandono, el que me cuestionen como profesional, ¿no? No, pues ahí está. Entonces, lo que se propone siempre es poder obtener, como tenéis en esta diapo en rojito, esa doble mirada. La doble mirada en la que viendo a la familia o paciente, niño, quien estemos trabajando, nunca nos olvidemos de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Esto que al principio parece un poco cargante y agobiante, yo siempre lo comparo, claro, tampoco es nada original, con conducir, ¿no? Como al principio hay que mirar mil cosas que uno piensa que no va a poder nunca lograr y cómo luego es más fácil a medida que nos conocemos mejor, más fácil detectar ese dolor de estómago, ese agotamiento de la nuca, ese movimiento de manos en nosotros. Algo nos está avisando de que algo no está funcionando o algo está impactando. O la incomodidad o la frase que nos decimos, otra vez no llego, otra vez no les entiendo. Estamos todo el rato con esa doble mirada que yo creo que es, no solamente creo que es útil de cara a ser un profesional que ayude con más herramientas, sino porque creo que también es un modelaje para los pacientes. Los pacientes tienen que tener también la doble mirada de dentro fuera, de lo que están sintiendo, de lo que está pasando por sus cabezas y sus corazoncitos y lo que fuera está potenciando esto o no. Y sabemos si nos metemos en algo que está muy en boga y que muchos de vosotros, muchas de vosotras estáis trabajando también con ello, que tiene que ver con el trauma, sabemos cómo de importante es tener la doble mirada de dentro fuera, cómo lo de dentro arrasa y a veces lo de fuera se queda minimizado y el paciente se deja llevar
o no puede evitar dejarse llevar por ese malestar y esos flashbacks que a veces acuden en su cabeza, ¿no? Entonces, dentro fuera, para mí no solamente es una estrategia, tiene que ver también con una forma de trabajar y de enseñar, ¿no? Porque inevitablemente, como pone aquí, ¿no? Nuestra historia está ahí. ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que no? Eso está ahí. Por mucho que lo tengamos trabajado, yo entiendo que estoy hablando con profesionales que no acaban de aterrizar en este mundo y, y el trabajo y la introspección sí o sí forma parte de nuestro día a día, ¿no? Pero qué guay saber que tenemos una forma de asomarnos al mundo que es nuestra y que eso va a influir y que va a tener unos resortes, ¿no? Como pone aquí, muchas veces es también nuestra tendencia de apego, ¿no? ¿Qué hacemos cuando algún paciente, alguna paciente nos activa un resorte? Nos quedamos callados, le devolvemos la pelota, nos defendemos, intentamos demostrar lo hábiles y lo guays que somos, que no nos afecta. Bueno, es nuestra forma de asomarnos al mundo. Quizás, y a lo mejor peco de orgullosos de nuestra profesión, quizás nuestra profesión sea de las pocas en las que la parte personal y profesional está bastante juntita, en la que la línea de separación entre ambos a veces es difícil de dilucidar, porque nosotros no solo estamos en sesión, nosotros somos en sesión, porque es lo que queremos también con nuestros pacientes, que sean en sesión, no solo que estén, que fichen, que hayan hecho determinadas tareas, que compartan, no, ellos también están y tienen una forma de, y nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante a la hora de poder saber cuánto de involucrados estamos en nuestro trabajo. Y ahora, si no he mareado bastante, voy a marear un poquito más. Venga, que no se diga. Así luego tenéis más preguntas para plantearme. Cuando estamos trabajando con una familia, de repente aparecen, como mínimo, tenemos aquí 6 genogramas, aquí, ¿no? Funcionando. 6 genogramas que están sujetos a reglas, a roles. Hablaremos de esto despacito, ¿eh? Yo primero os asusto y luego lo vamos desmembrando, ¿no? Y saboreando. Mitos, lealtades, el cuerpo, todo esto que hemos ido hablando y lo que iremos viendo. Y todo esto en cada uno de los genogramas. Primer genograma que parece el más evidente, ¿no? El genograma de la familia presente. Tenerlo en cuenta, ¿de dónde viene? Genograma es como el árbol genealógico para las personas que no trabajen en sistémica. Son las familias que tienen detrás los pacientes que vienen. Pero además tenemos el árbol, uy, se ha adelantado más de la cuenta. Tenemos el árbol genealógico, el genograma, del momento en el que, o de la historia de la propia sintomatología, o del trauma, o de la historia pasada. Eso también está, claro. También está el genograma nuestro, ¿eh? Si somos una hermana pequeña o somos la hermana mayor. Los hermanos pequeños tenemos unas características diferentes de los hermanos mayores, ¿no? El orden de la fratría de los hermanos dentro del genograma también suele condicionar una serie de roles, igual que el sexo. Yo soy la pequeña, pero a nivel funcional a veces soy la mayor. Soy la pequeña a nivel, tú eres la pequeña, no juegas con nosotros, eres la chivata, es la favorita de papá y mamá, este rol de los hermanos pequeños que nos dicen los mayores. Pero a nivel funcional, en algunos aspectos, ¡pum!, me coloco como hermana mayor. Esto es nuestro genograma que traemos ahí, cómo nos llevamos con los hermanos pequeños o mayores, cómo nos llevamos con un padre autoritario, ¿no? Esto tiene que ver con nuestro genograma. Una abuela, un abuelo, no sé si habéis tenido la suerte de conocer a vuestros abuelos, yo sí, a pesar de mi edad, y me parece todo un lujo, porque también está nuestro genograma pasado, de dónde venimos, qué ha pasado, por ejemplo, en nuestra adolescencia, esos momentos de cambios tan complicados, ¿no? El antes y el después. O si en la familia se vio convulsionada por algo importante, ¿cómo reaccionó? ¿Qué reglas se pusieron en marcha? ¿Quién se queda fuera, excluido en nuestra propia historia? ¿Quién se quedó dentro? ¿Qué funcionó? ¿No? Luego tenemos, ¿no? Y esto a veces se pierde de vista, pero para mí es muy, muy importante también, el genograma profesional. Genograma profesional es de dónde venimos a nivel de formación.
en nuestra formación, en nuestra historia profesional, también tenemos padres, también tenemos abuelos, también tenemos esos libros que están en nuestra mesita, son oro, que nunca los dejaremos a nadie porque preferimos regalarlos antes de compartir el nuestro. Tenemos nuestros abuelos, nuestras figuras de apego, tenemos nuestros hermanos de formación, nuestros compis, ¿no? Que nos han acompañado en algunas formaciones, pues a lo mejor muy importantes y que luego se han quedado. Y tenemos primos, claro que sí, un poquito más lejanos, pero que han estado ahí. Y esto es importante saber de dónde venimos también, porque, claro, yo no sé vosotras, yo me formé en cognitivo comportamental y fui muchos años profesora de universidad cognitivo comportamental, de sensibilización sistemática, ideas irracionales. Yo todo esto no solamente lo tuve que estudiar para aprobar, sino que lo tuve que estudiar más aún para enseñarlo. Claro, yo tuve que ser un poquito desleal para luego poder seguir formándome en aspectos relacionales, en sistémica, en apego, ¿no? Es como cuánto de esto configura mi historia y también tiene que ver con árbol genealógico. Y luego cuando pedimos supervisión, que eso que lo has comentado también tú, Rosana, ¿no? Ya has hablado de supervisión simétrica, que me encanta esa idea. Yo suelo hacer supervisión simétrica, aunque yo sea la supervisora, porque creo que todos tenemos una voz que poder ofrecer al resto de participantes y para mí eso es lo chulo de las supervisiones grupales, ¿no? Y cuando estamos en supervisión, también hay un supervisor que tiene su propio genograma. El que nos aporta, el que nos ayuda, también viene de su sitio, ¿no? Y como mínimo tenemos cuatro resonancias o cuatro genogramas. Y mirad lo que pone abajo. Y todo esto, para liarlo más, con resonancias. ¿Qué nos resuena? Transferencias, contratransferencias, isomorfismos. Ahora hablaremos un poquito más adelante de lo que es isomorfismos. Esto lo tenemos en la cabecita y ahora vamos a ir desglosándolo poquito a poquito para poder digerirlo mejor, sobre todo los aspectos importantes, ¿no? Ahí ya tenéis dudas, fijo, fijo. ¿Para qué sirve el autoconocimiento? Como comentaba antes. Vamos a volver al autoconocimiento, hemos salido de un contexto un poco general, vamos otra vez a ir pasito a pasito. Pues sobre todo no solamente para ofrecer lo que sabemos de nosotros y ponerlo en pro de los pacientes que acuden, sino sobre todo también cuando hablo de resonancias, cuando hablo de isomorfismos, hablo de esto, de cómo diferenciar la vida, el mundo, las creencias, la sintomatología de las personas que tenemos delante de la nuestra propia. Cómo a pesar de que haya resonancias, uy, esto, esto también me pasó a mí. O bueno, claro, es que como mi padre, es que todos los padres a determinada edad, cómo esto que a veces sirve para acompañar mejor a las familias y a los pacientes, esta cercanía, estas similitudes, a veces nos entrampan y nos hacen que entremos en un sitio donde el límite que tenemos que poder tener claro para ayudar al otro se difumine. Porque nosotros podemos estar cerquita de los determinados pacientes y podemos tener esa similitud. Si eso está muy bien, acercarse al otro, te entiendo desde incluso experiencias vividas, te entiendo de esto me lo han contado otras veces y lo he podido vivir, ¿no? A través de otras familias. Esto que nos acerca nos tiene también que permitir diferenciar cuando esto es la familia, esto es el paciente y este soy yo. Porque si no, caemos en lo que es la empatía equivocada, cuando entendiendo tanto al otro, queriendo ponernos tanto en el sitio del otro, nos olvidamos que los terapeutas tienen que volver a su sitio, tienen que volver al sitio del terapeuta para ayudar, para poder asesorar, porque la familia, los pacientes vienen a ponerse en tus manos, de alguna manera, a otros sitios de su vida, acompañarles, claro, pero el sitio del terapeuta no puede quedar vacío en una sesión terapéutica, porque bueno, al menos en sistémica se dice que todos los sitios que quedan vacíos se rellenan. Así que si el terapeuta deja su sitio vacío, alguien lo rellenará. Y lo más probable es que sea el paciente. Y lo más probable es que sea un miembro de la familia que suele hacer de ecoterapeuta o de cuidador en su propio seno familiar. Así que vamos a ocupar nuestro sitio. Entre otras cosas, y ahora viene la parte, esto como se graba, pero lo digo en voz bajita, porque para eso cobramos y para eso somos los responsables, ¿no? Cobramos en el amplio sentido de la palabra, no solamente económico. Vamos a avanzar otro poquito más. Y sí o sí, eh, voy a recurrir al genograma en la medida que pueda en la formación y aquí, porque creo que para
esta imagen me encanta, siempre me la llevo en todas las formaciones, la vais a ver más de una vez, porque creo que esta mirada es básica, ¿no? Es como un paciente determinado, aunque venga él solo, tiene que poder mirar aquí, igual que aquí también se tiene que mirar aquí, 3 generaciones. Y esto nos ofrece la posibilidad de tener de un solo golpe de vista una historia, ¿no? Como dijo una compañera que estaba haciendo formación FOD con nosotras, ostras, toda mi vida en un papel. Pues eso, toda mi vida en un papel, ¿no? Sin más. Y de aquí directamente nos vamos a la identidad familiar. La identidad familiar tiene que ver con este genograma, con este árbol genealógico. Nosotros ya venimos de una historia. Sabemos que muchas veces cuando llegamos a este mundo ya nos tienen un rol asignado. A veces no, porque a veces venimos sin que lo hayan previsto los papás o los que han decidido ser papis, ¿no? O mamis. Pero a veces, la mayoría de las veces ya tenemos una historia, ya tenemos a veces un rol, incluso, yo no sé vosotras, si estuviéramos en abierto yo os lo preguntaría, pero lo dejo para el final. Incluso el nombre que son de los primeros regalos que nos ponen, que nos dan nuestros papis, papis abuelos, quien haya decidido que se le da el poder de ofrecernos el nombre que vamos a llevar para el resto de nuestros días, si no, no lo queremos cambiar. Eso también viene cargado a veces de legados, de órdenes, de una funcionalidad, ¿no? Yo os me llamo Carmen y además como es por parte de padre, pues mi tía se llama igual, Carmen Casas, es lo que hay, ¿no? Y mi tía era la pequeña de 6 hermanos y eran todos chicos, menos ella, ¿no? Y entonces aparece la chica y la chica es, ah, qué bien, fantástica, es la mimada, es la que no trabaja, es la que se queda en casa con mami. Y fue tan especial que mi padre, cuando yo fui la pequeña, chica también, decidió que esa parte especial que él había vivido en su casa también se la quería ofrecer a su hija. Yo no sé si he cumplido expectativas, pero bueno, el nombre está ahí, ¿no? El nombre está ahí. Y esto es parte de cómo somos los Casas, cómo somos los Casas García, ese es mi segundo apellido. Esto es una identidad. Somos trabajadores, somos leales, podemos contar los unos con los otros. Esto viene de arriba, esto viene de abuelos, de bisabuelos y de historias que nos han precedido. Y a veces, y esto lo adelanto, así como muy sutilmente y luego ya lo recogeré en otro momento, a veces, igual que hablaba de cómo ser un poquito desleal a nuestra formación de origen a nivel profesional, a veces tenemos que ser un poquito desleal a esa identidad familiar, ese rol inicial que nos atribuyen la familia para poder seguir creciendo y para poder seguir adaptándonos a lo que nuestra vida de hoy en día, nuestro proyecto vital nos confiere y nos pide, incluso para fundar una nueva familia. A veces hay que ser, a veces no, la mayor parte de las veces hay que ser un poquito, aunque sea un poquito desleal a las familias de origen para poder generar nuestra propia familia, ¿no? Más cositas de la identidad familiar. Cuando hablamos de identidad familiar, hablamos de alianzas, de coaliciones, de exclusiones. ¿Qué es esto? La alianza es cuando dos personas están como más cerquita la una de la otra. Las coaliciones es cuando dos personas se unen en contra o en oposición de un tercero, ¿no? Exclusiones es cuando alguien se queda fuera. Y las alianzas, exclusiones, coaliciones que vivimos en nuestra familia, ¿no? Como muchas veces nos hemos aliado con nuestros hermanos en contra de nuestros papás, ¿no? Hacemos una coalición en contra del papá para poder rascar una hora más de estar en la calle, ¿no? Llegar más tarde o tener un poquito más de dinerillo al fin de semana, ¿no? Cómo nos coaligamos a nuestros iguales o cómo nos coaligamos con mamá para poder conseguir que papá nos lleve a no sé dónde o al revés, ¿no? Que mamá nos deje. Esas coaliciones o alianzas. Yo soy deportista, mi hija también, y tenemos ese mundo común que mi marido no comparte y que supone una alianza en el que él a veces queda excluido, no en contra de él, simplemente no forma parte de esta área, ¿no? En la que supone un aspecto importante de nuestro mundo lúdico. Entonces, bueno, esto no, las alianzas, coaliciones y exclusiones no son malas ni buenas, es lo que ocurre en cualquier familia. Lo malo, lo que genera sintomatología,
es cuando estas alianzas, coaliciones y exclusiones se vuelven permanentes a lo largo del tiempo y con la misma persona. Y entonces empieza a generarse sintomatología. Y entonces cuando yo me alío de manera permanente con mi padre en contra de mi madre, no solamente en el área de cocinar o vestir o invertir dinero, sino en casi todas, sobre todo en el área emocional y de compromiso, entonces empieza a generar síntomas. Porque de repente este niño, niña, adolescente, joven, que se ha liado a uno de sus progenitores de manera permanente o larga en el tiempo o en un proceso importante de su crecimiento, de repente yo siempre digo, igual soy una exagerada, pero bueno, no importa, soy una exagerada, lo asumo y ya. De repente se queda huérfano del otro progenitor, ¿no? Porque el otro no está dentro de su área importante, las áreas importantes de su vida. Y esto lo vemos en familias separadas, hablamos de familias reconstituidas, hablamos de mamás, papás con ciertas carencias que les piden a sus hijos que cubran necesidades que en un momento dado sus padres no pudieron cubrir. Esto lo vemos ahí, ¿no? Y vemos cómo se genera esa sintomatología. Como una cercanía, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, excesiva entre un hijo y un progenitor. Esta cercanía genera violencia cuando llega a determinada edad, 14, 15 años, porque necesito espacio para respirar. Y si esto sigue así, tan pegadico, y me ha funcionado en mi crecimiento y en la infancia, igual en la adolescencia yo necesito aire para respirar, otra mirada, otras personas, otras fuentes, pero si esto sigue así no puedo. Y muchas veces la forma de pedir ese espacio que durante muchos años no ha existido es a través de déjame, 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 ¿no? Y aparece, bueno, pues muchas veces aparece la violencia, sintomatología complicada. Eso se puede ver, eso ya lo veremos en un momento dado, ¿no? ¿Qué tiene que ver también con la identidad familiar? Las reglas, qué está permitido y qué no está permitido, qué está permitido hacer y que no, que está permitido pensar y que no, que está permitido sentir y que no. No es solamente lo evidente, es también lo que hay detrás. Y estos son reglas familiares. Son reglas, la mayoría implícitas, son reglas que muchas veces tienen que ver con secretos. Por ahí va, ¿no? Además de las reglas, ¿vamos bien? Con un sí, ¿vamos bien? Si voy muy rápido, no sé qué, me lo decís, freno. O si voy muy lenta, pues acelero y ahí vamos. Más temas relacionados con la identidad familiar que se trabajan y se trabajan también a nivel personal en los talleres FOD, ¿no? Cuando hablamos de las familias de origen, del profesional o de la profesional, son los roles con ese. ¿Qué rol nos atribuyeron en nuestra familia? Porque encajaba en la familia. Cuando la familia da un rol, no necesariamente es un rol consciente, elaborado, los padres se sientan, hacen un cónclave y vamos a ver qué rol le asignamos. No, tiene que ver con funcionalidad, tiene que ver con cómo un rol en esta familia tiene sentido y encaja. Y cómo los roles familiares que ya se han cogido los hermanos mayores están ocupados. Y entonces uno tiene que buscar su propio sitio en la familia con otro rol. Y entonces tenemos roles repartidos normalmente a lo largo de los hermanos que suelen empezar a ser diferentes, porque cuando uno está ocupado es difícil que se rivalice por el mismo rol, porque ese sitio ya tiene un miembro, ¿no? Está ocupado, como comentaba antes, si no está vacío. Entonces, el rol que nos imponen es aquel, más que nos imponen por obligación, es el que encaja en la familia cuando aparecemos en la familia. Y hablamos de el rol exitoso, el rol del mediador, el rol del cuidador, cuidador, cuidadora, hablamos del rol de hermano mayor, hablamos del hereu, supongo que el heredero es el hermano mayor, no chica, aunque hoy en día también, que va a heredar empresa o bienes, mientras que el resto va a tener que buscarse la vida. Esto es un rol que tenemos ahí. Poco a poco, cuando vamos diferenciándonos a lo largo de nuestro proyecto, nuestro ciclo vital, a veces nos concede la familia un permiso para poder hacer otra cosa, que no sea cuidar o que no sea tener éxito o que no sea ser el mediador o que no sea, ¿no? Y nos permite a lo mejor, si somos los exitosos, tener un año sin trabajo o no tener ingresos. A veces se nos permite no ser siempre el mediador o la mediadora.
a veces se nos permite poder salir de ahí, porque bueno, al fin y al cabo ya tienes tu propia familia o ya no vives en casa, ¿no? Y nos permiten otra cosica. Pero cuando volvemos, y esto acordaros, esto es muy curioso, cuando volvemos a las Navidades y nos sentamos todos alrededor de la mesa, o en verano, cuando también solemos tener este contacto con la familia, determinadas fiestas, como cuando uno vuelve a casa, como el turrón, cuando uno vuelve a casa, casi se vuelve a sentar en el mismo sitio, casi vuelve a recuperar el mismo rol, vuelve a ser la hija de entonces, vuelve a tener la discusión tontorrona con la mamá o el papá. Es como, ¿de verdad? Mira que yo antes de entrar por casa estaba todo el rato pensando, esta vez no, no, no voy a discutir con mi padre, ya está bien, que ya soy mayor, que ya tengo mi familia, que bla, bla, bla. Llega, papá te dice no sé qué, ¡bum! Saltas. Y volvemos casi al mismo rol que en un momento dado nos asignaron. Pero qué bien tener permiso para salir de ahí, ¿no? Y luego en nuestro proyecto de crecimiento, y no todos los adultos llegan aquí, lamentablemente, tenemos en nuestro proceso de diferenciación el rol asumido, aquel que nos permitimos elegir, porque es el que nos hace sentir que somos mejores con nuestra familia, que coincide con una forma de ver el mundo, que coincide con lo que pensamos que realmente nos hace ser más libres y poder ir diferenciándonos. Y es el rol de poder ser alguien que no cuida necesariamente siempre, de poder ser alguien que no necesariamente tiene que presentar una, eh, un cargo político, un cargo de profesión, ser el que coordina, el que gana X dinero, un coche, X, cambiarse de casa. A lo mejor podemos hacer esta cosa que nos define mejor en nuestro día a día de hoy y que permite ¿no? alcanzar cada vez un poquito más grados de libertad. Si veis, este es un poco el orden, ¿no? Va de menos grados de libertad a mayor grados de libertad. Claro, que hacer este proceso, todo cambio tiene un precio y hay que pagar precios. Y por no seguir el rol que se te asignó, de ser el que acude, el primero que acude a ayuda cuando papá y mamá discuten, o cuando el hermano pequeño está en crisis económica, o cuando poder no hacer eso porque decidimos que nuestro rol asignado permite excepciones o que nuestro rol asumido no va por ahí, porque mi hermano con 40 y pico años ya puede buscarse la vida si en un momento dado ha tenido una crisis, sé que puedo solventarlo sin tener que ser yo la que acuda tipo bombero a solucionar su vida y tengo otro rol asumido, pues eso tiene un precio, que no siempre lo entienden, porque no siempre te dan las gracias por un rol al que se habían acostumbrado y que sin pedirles permiso tú has decidido hacer otra cosa, ¿no? Esto a veces es difícil, pero necesitamos poder plantearlo al menos para poder seguir creciendo. Claro, ¿sí? Laura, te has quedado muy parada, no sé si estás pensando o no lo entiendes, pero yo sigo. Luego tú acuérdate de apuntar preguntitas si se te queda en el tintero algo, ¿vale? Te has quedado así, esto de lo sensorio motriz, estar atenta a todas las miradas, fíjate, da un vértigo. Vamos a seguir un poquito para adelante. Vamos con el mito familiar, que tiene también que ver con identidad familiar, los mitos familiares. Creo que hay un libro que se llama Lealtades familiares, es una cosa así de gorda. Yo no me lo he leído entero. Ay, coño, es que queda grabado. Bueno, pero lo he intentado, lo he intentado. Y habla de cosas, ¿no? De elementos tan importantes como este. ¿Cuál es el mito familiar? Por eso a veces tener otro rol implica pagar un precio, porque a veces tener otro rol es romper mitos familiares. El mito familiar es qué es lo que la familia se ha puesto de acuerdo en qué es lo que conviene y le define, qué es lo que esta familia necesita poder seguir manteniendo en su sistema básico de creencias y de reacción y de cómo solucionar problemas, cómo afrontar cambios, crisis, esto, la base. Y esto es un acuerdo tácito, a veces no explícito, familiar. Esto es el mito. El mito familiar, a mí siempre me gusta poner un ejemplo porque creo que es más fácil de poder acceder, ¿no? a entenderlo. El mito familiar suele surgir en momentos en que la familia se ve cuestionada, se ve en crisis, se ve como, esto se puede desmembrar, ¿no? Y pierde su identidad. Entonces, cuando la familia se ve en ese jaque, es cuando se generan los mitos. Por ejemplo, vámonos a guerra civil, guerras, lo que estamos viviendo alrededor, crisis económica, pandemia.
A veces las crisis vienen de fuera y son de tal calibre que sí o sí impactan en la familia. A veces la crisis viene de dentro, ¿no? Suicidios, crisis económicas severas de quedarse sin un duro, que algún miembro de la familia robe o mate a otro miembro de la familia, son crisis de dentro que convulsionan a la familia. Entonces, la familia cuando se le convulsiona, lo que hace es tomar decisiones de qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Pedimos ayuda afuera y generamos red social. Esto se cierra y los trapos sucios solo se lavan en casa, para adentro. Hay que sacrificar a algún miembro de la familia para poder seguir adelante. Hay que excluir miembros de la familia y solo se quedan los potentes, los básicos. Aquí todo el miembro de la familia tiene que estar piña. Nadie puede decir no, no puedo ir, no puedo atender, no puedo ayudar. Cada familia toma su decisión para salir de un momento en el que está en jaque y convulsionado, y ahí se genera el mito. Si estas decisiones que se han tomado solucionan, este mito se restablece y esa es la solución que como base se va a mantener seguramente para las siguientes generaciones. Y si no ha funcionado, también queda como mito. Es aquello que no funcionó, no se puede volver a hacer. No se puede contar con los vecinos porque los vecinos traicionan. Porque cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros pedimos ayuda, cuando nosotros en su momento dado nos traicionaron, nos dejaron colgados, nos robaron, ¿no? Empresas familiares, cuando primos, hermanos se roban o viene alguien de fuera que deja la empresa a cao. Entonces, en el momento en que la familia se ve en peligro, si la decisión fue correcta, se queda como mito familiar. Los Casas García somos una familia en la que contamos solamente con nosotros, los de fuera son amenaza, no podemos contar con ellos porque entonces nos van a poner en peligro en mayor medida y somos una piña. Los trapos sucios se lavan en casa. Nunca, nunca, nunca la vecina del quinto va a ser como si fuera mi hermana o mi prima o mi tía. No, yo ya tengo hermana, tía y prima. Nunca. Y eso es parte del mito fundacional. Esto tiene que ver con esos momentos, ¿no?, en que la familia se convulsiona. O todo lo contrario. En pandemia, gracias a que los vecinos pudieron ayudar a mi madre, que era mayor, pudieron entrar y cuando yo no podía desplazarme, ni mis hermanos, menos mal que la gente de fuera pudo formar una red social que apoyó. Por lo tanto, yo también ayudo. Mi familia son las personas que ayudan, que adoptan, que toda persona es bienvenida, que hay sitio siempre, ¿no? Entonces, el mito de ayudar, de recluirse, de compartir secretos, vergüenza, culpa, todo eso está ahí, en el mito. Y sobre todo se asientan en momentos de dificultad. Claro, si en momentos de dificultad el rol que a mí me toca es ser cuidadora, porque he sido cuidadora desde el principio y aquí lo he hecho bien, claro, cuando yo decida tener otro rol, Mm. igual voy a tener que pagar un precio. Karma, has dicho que te gusta que te interrumpan y yo lo he tomado al pie de la letra. Venga, Hay una pregunta en el chat de Andrea Formentí. Gracias, Andrea. Dice, ¿los mitos se crean por las crisis o son vistos antes de las crisis? Gracias. normalmente se generan en momentos de crisis. Ahora, el sistema de creencias ya está. Y lo que hace el mito, yo creo que así puedo responderte mejor a tu pregunta, hace efecto lupa y asienta lo que el sistema de creencias estaba ya generando. Es decir, no, uno no decide nos juntamos como piña porque algo convulsiona. Esto está dentro de las creencias familiares de hace ya. Lo que hace ese momento de crisis es cuestionar o poner en evidencia o confirmar que esto es lo mejor para la familia. Y entonces el mito se genera. Y entonces ese sistema de creencias se pone en jaque o no. Pero antes ya hay una base, claro. Esto no surge de la nada. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Es lo que hacemos siempre. Nos juntamos, claro. Esto porque ya tenemos otro sistema de creencias y otros mitos familiares que nos preceden. Ahora lo que hacemos es cuánto de esto sigue vigente, cuánto de esto adereza y confirma un mito o todo lo contrario, lo tira por tierra. No, así no. No podemos vivir aislados como en su momento, ¿no? Mi abuela vivió, bueno, así descubrís que tengo cierta edad, que así a lo lejos en la cámara igual no se ve. Mi abuela vivió en la guerra y claro, la mayor parte de las veces todo lo que se cocinaba en casa tenía que quedar en casa, porque cualquier vecino que delatara dónde estaba
el padre, el cabeza de familia, porque igual lo buscaban para la guerra y si tienes una familia no querían formar parte de, o todo lo contrario, podían ser enemigos y podían matarlos porque alguien se pega el chivatazo, ¿no? Entonces, parte de mi sistema de creencias se origina en piña. ¿Qué pasa cuando ocurren otras cosas en las que yo necesito una red social más amplia? Me cuesta y tengo que poder cuestionármelo. Y entonces en crisis se genera otra vez, ¿no? Se genera otro mito y confirma o no el sistema de creencias que ya había. ¿Sí? Creo que era Andrea. ¿Sí? Y si no me lo he inventado. ¿Sí? Vamos con la lealtad, que es lo que comentaba antes. La lealtad es, bueno, ya tenemos un sistema de creencias, roles, reglas, mitos. ¿Y qué pasa cuando alguien no lo acepta? Pues que muchas veces se le expulsa del grupo. Yo cuando doy clases en la facul siempre me gusta preguntarles, claro, son gente jovencica, y siempre les pregunto, ¿qué tendríais que hacer en vuestra familia para que os expulsaran? Todo el mundo, pues nada, en mi familia nunca me expulsarían, o aunque hiciera la cosa más gorda, ¿no? No, hay movimientos sutiles que hacen que poco a poco haya miembros de la familia que sean expulsados porque no se adhieren a determinadas reglas. Invitar a ir a las bodas de, poner el nombre del primogénito a, el abuelo tiene que, tenemos reglas, tenemos creencias familiares y a veces ser desleales, como comentaba antes, tan necesarios para crecer, tiene su precio y el precio a veces es muy alto. Bueno, no sé vosotros, yo como trabajo con familias, yo sí he trabajado con familias que están excluidas porque en un momento dado, de manera reiterada y atacando a la definición de familia, fueron expulsados, fueron expulsados. Y no es nada raro, aunque muy doloroso, el que vengan familias que digan, yo para mis padres hace tiempo que no existo, desde que yo decidí casarme con alguien de otra etnia o irme a vivir fuera o no ser madre, padre, X, ¿no? O para mí mi padre se ha muerto, ¿no? Entonces sí hay exclusión, sí hay precios para poder seguir otro tipo de creencias o formas de funcionar. Y esto también tenemos que poder saber que está, lo hayamos vivido nosotros o no, y saber que van a venir familias y pacientes desde aquí, ¿no? Yo tengo hace poco vino una chica, hablamos de 40 y pico años, en el que aún se estaba cuestionando cómo ser desleal a mamá. Es que no puedo, es que mi madre me llama y yo no puedo dejar de ir. Y esta chica es mamá, tiene 2 hijos, encima uno tiene 9 años y otro 5, es decir, aún es un grado de dependencia importante para tener mamá y papá ahí. Y la mamá le llama, su propia madre le llama y se acaba y tiene que salir y ella sabe que no, sabe que tiene que poder atender primero a sus hijos, sabe que hay más hermanos, sabe que muchas veces su mamá no la necesita tanto como dice, pero es que no se lo puede ni cuestionar. Sale pitando para atender, ¿no?, la necesidad materna. Materna podía ser paterna, da igual. Este caso es el ejemplo un poco del que voy. Y sigue estando desleal, sigue estando leal. Porque cuando yo le planteo, ¿y qué pasaría si no fueras? Es como, sí, ya me lo he planteado, pero eso es imposible que lo haga. Eso es imposible. ¿Qué pareja se ha elegido esta chica? Alguien que le permita hacer eso. Porque si no, no lo podría hacer, ¿no? Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Tal cual. Pero Pues, para eso necesito el permiso del que tengo al lado. Carmen, por parte de Andrea, entendido, merci, da las gracias. Y Carolina Pastor pregunta, ¿el sistema de creencias puede discrepar entre los miembros? Entonces, ¿qué pasa? Entiendo que son los miembros de la La- familia. Mm. Hay una. A ver, espera a ver si en el siguiente te respondo. Bueno, bueno, casi que sí, ya verás qué risa. Parece que lo has leído. Mira, el sistema de creencias discrepa. Sí, yo no veo el mundo como lo ve mi madre o como lo ve mi abuela, ¿no? Pero hay un sistema de creencias básico que tiene que ver con los mitos y las lealtades, que normalmente, como su propia definición de lealtad, se adhieren la mayoría, por no decir todos los miembros de las familias, familia creada, familia de origen, porque si no,
Entonces, aparte de que te expulsan, entonces no formas parte de la naturaleza relacional y de identidad de esta familia. La identidad familiar tiene que ver con un sistema compartido. Y luego ese sistema compartido se pule, se diferencia, se minimiza. Pero si toda la familia está de acuerdo en que esta señora tiene que ir a cuidar a su madre cuando su madre le llama, todo el mundo está de acuerdo en esto. Y eso no quiere decir que vaya todo el mundo. Todo el mundo está de acuerdo en quién tiene que ser la cuidadora. Y ella tiene que ir. Y luego racionalmente, que esto es un poco también es importante a la hora de conocernos, racionalmente podemos decir esto es obsoleto, esto no tiene sentido para mí, bueno, lo hago porque ya es mayor o porque, bueno, mis hermanos están ocupados, da igual lo que nos digamos. Pero podemos ser parte de la familia cuando compartimos la base de la identidad familiar. La base de la identidad familiar no es pensar a nivel político igual. La base de la identidad familiar trasciende esto. En mi familia se puede discutir sobre política y luego seguir tomando el café. Esto es la parte de la base, no la creencia política. O si uno cree en el partido X, que es contra de la familia, como los partidos de fútbol, o sea, los equipos de fútbol o algo así, es que eres el renegado, vamos a meternos contigo y tú tienes que permitir que nos metamos contigo por ser el diferente. Esto es la creencia base. Si no juegas con todos, la mayoría de nosotros, tú tienes que permitir y tolerar que nos metamos contigo. Entonces, la fidelidad ya no está tanto a veces en la parte más evidente, sino en la parte de abajo, en qué amenaza la familia. La identidad familiar es aquello que hace que la familia nos sintamos como pertenecientes a. Luego vienen creencias mucho más de segundo orden, más secundarias, quiero decir, más flecos, pero la identidad familiar, por ejemplo, una creencia base de identidad familiar es los Casas García somos trabajadores, sí o sí. Y sí o sí es que podemos no ganar mucho dinero, incluso podemos trabajar a cambio de nada. Lo que no podemos es no hacer nada. Lo que no podemos es perder el tiempo. Da igual que sea algo tonto, da igual que sea pintar para luego quitar la pintura y volver a pintar. Da igual. Entonces, si uno del miembro de la familia no es, se le va a permitir, si la familia lo decide, si no lo excluye, si no lo expulsa, se le va a permitir porque, bueno, ya sabemos que es el pequeño, bueno, es que desde que sale con esa chica o ese chico, bueno, será pasajero, es que está muy cansado, se le va a permitir excepciones, pero nadie va a cuestionar la identidad de que los Casas García somos trabajadores. Eso es la identidad. Y luego el sistema de creencias puede ir puliendo, cambiando, y a veces solo los abuelos o quien lo generó puede cambiar y pulir algunas creencias. Si no, no se pueden cambiar. Esta mamá, esta abuela, es la que tiene el poder para decirle a la hija, no hace falta que vengas, vete a tu casa con tu familia y ya me apañaré. Tienes más hermanos, ya me encargo de llamar a. Solo ella tiene permiso para decir eso. Da igual que se lo diga al marido de ella, da igual que se lo digan los hijos, da igual que se lo digan los hermanos, las amigas, el terapeuta, da igual. Entonces, alguien, es parte de la identidad familiar, es quien tiene el poder para cuestionar creencias, para rebatir, para poner otro acento. Si no, es la identidad. Es la identidad. Como en la adolescencia fastidio a mis padres desde la identidad de trabajadores, entre otras muchas identidades, ¿no? que hay alrededor, pues teniendo una pareja que no trabaja. Y eso viene genial para los adolescentes. Y no se eligen al azar. Se elige, si yo quiero poner patas arriba parte de mi familia, lo que voy a hacer es llevar a alguien con corbata en una familia hippie y traer a alguien con no sé cuántos piercings y tatuajes a una familia con corbata. ¿Por qué? Porque cuestiona. Y esto es parte de la identidad. Y entonces lo que se hace es reafirmar más la identidad. No, a esa no me lo traigas en la comida de Navidad. Si no se viste como Dios manda. ¡Pum! Reafirmamos identidad. Parte de la identidad familiar, por ejemplo, si es una familia jerárquica, el sitio de la mesa que tiene papá o mamá o quien tiene poder, o los abuelos. Es su sitio. Estás sentado en el sitio del abuelo. Uy, va, ¿no? Como es el Don Cooper. Uf, que quema. Es el sitio de. Y estos son típicos de familias jerarquizadas. Y esto tiene que ver con identidad. Los límites cerrados, límites abiertos. Todo eso se trabaja, ¿no? En ser consciente de por dónde voy con estas cositas. Carmen, sigo interrumpiendo. Sí. Sigo interrumpiendo. Alex Moreno, hola compañero,
Dice, ¿en qué momentos de la intervención utilizar estos lemas familiares que comentas? Por ejemplo, los García somos trabajadores. ¿En qué momentos de la intervención familiar utilizar estos lemas? Chupao, me lo sé, esto me lo sé. Pues mira, normalmente cuando viene, sobre todo con adultos, que se puede ser más explícito, pero bueno, con jóvenes también y con familias, pero sobre todo con adultos, el primer paso que a veces hago cuando vienen tan embrollados con familia, tienen que fundar una familia nueva o no tienen muy claro si están fundando una familia nueva o siguen siendo más hijos que padres, es hablar de legados familiares. ¿Qué legados familiares necesitas poder cuestionarte y qué legados familiares siguen aún vigentes y te siguen siendo útiles? Y esto tiene que ver con eso. Es decir, ¿qué legado familiar, ser trabajador, que te viene a lo mejor por parte de padre o por parte de padre y madre y se te queda más clavado? ¿Qué legado necesitas poder cuestionarte a día de hoy para poder pensar que eres mejor padre, para poder pensar que te cuidas mejor, para poder pensar que cuidas más a tu pareja? Tienes que cuestionarte lo de ser trabajador, cuánto, cómo de mayúsculo tiene que ser en tu creencia, en tu día a día. Entonces lo que hacemos es, vamos a hablar de legados familiares, legados maternos, legados paternos, y vamos a empezar a ver cuál de estos necesitan cuestionarse, necesitan pensar al menos encima de la mesa si quieres pagar el precio que va a suponer cambiarlo o renunciar a él. Desde ahí, desde ahí para incrementar grados de libertad, para permitir que alguien salga de casa por la puerta grande y no por la puerta pequeña con sintomatología, para permitir que alguien funde una familia, para permitir que alguien sea más hijo, hija, sea menos hijo, hija y sea más padre, madre, para que estos hijos pequeños estén bien cuidados, para poder desarrollar con mi pareja un sistema de creencias que hayamos pactado o que sea mejor entre los dos que adherirme al que tengo como exclusiva, ¿no? A partir de ahí sale todo esto. Y a veces sale en una forma tan sencilla como los refranes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los refranes que imperan en vuestra familia? Porque el refranero español es tan rico que tiene refranes pro y contra, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda, que ese es mi refrán, porque como somos trabajadores, pues hay que madrugar. Pero luego está el refrán contrario, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Entonces, cada familia tiene sus dichos, refranes, esas palabras, frases que siempre repite. Lo primero, dar las gracias. Has dado las gracias, ¿no? Hay que ser agradecido. Es de buena familia ser agradecido, ¿no? Eh, el decir, poder despedirte. Los adolescentes cuando llegan hacen con la mochila, ¡bum! ¿Qué tal si dices hola? ¿No? ¿Qué es lo que repetía mi madre, mi padre, mis abuelos? Esta parte sabia que se va transmitiendo de generación en generación y que mantiene el sistema de creencias válido y potente de toda la familia. No arriesgar dinero para nada. El dinero hay que guardarlo para lo que pueda pasar. ¿Y qué puede pasar? Para lo que pueda pasar. Y otros es como, el dinero está para gastarlo y hay que demostrarle quién es el dueño. Y los dueños somos nosotros y hay que invertir. Bueno, ¿no? Pues a veces, ¿no? Este sistema de creencias va trabajándose desde ahí, desde qué es lo que te está impidiendo. Vino una familia, el papá, mamá con 30 y muchos, 40, el hijo mayor con 12, 10, bueno, por ahí, y la pequeñita 7 años. Eh, el papá, su hermano, era adicto, no pudo fundar una familia, se separó enseguida, no tuvo hijos, no tiene un sueldo fijo, es su hermano mayor. A él, su propio padre, le educó con una disciplina mucho más severa, incluidos cachetes y más allá, recriminaciones, humillaciones, etcétera, etcétera. A día de hoy, cuando vienen a sesión, bueno, hace unos cuantos años, ¿no? Cuando vienen a sesión, lo que comenta el peque es que se queda la mente en blanco, que no puede estudiar, entonces su mamá se sienta con él, le ayuda a estudiar, pero no puede más, y entonces monta bronca, entonces se enfada, agrede a la mamá a nivel verbal, y cuando el padre ve eso, que se parece a las conductas de su hermano, lo que hace es lo que hizo su propio padre con él: cachete, castigos, empujones y algo más. Cuando viene la familia y el nano, después de 4 sesiones, el peque se atreve a denunciar delante de la familia, que en la primera sesión ni para atrás,
mando a la mamá con sus hijos a la sala de espera y me quedo a solas con él. Y le pregunto, ¿qué te pasa con la violencia? Bueno, se pone a llorar, no estaban los hijos. Y parte del sistema de creencias que este chico trae consigo es, yo ya sé que pegar está mal, yo ya sé que así no puedo tener una relación buena con mi hijo, pero por encima de todo está el que a mí mi padre me pudo salvar de lo que mi hermano está sufriendo toda su vida, de que no es capaz de tener una vida propia, de que no es capaz de tener un sueldo ni una familia. Y yo, gracias a la educación que me dieron de severidad, de control, soy un hombre de provecho, tengo mi propia familia, tengo una persona que me quiere, ¿no? Tengo un nido que he podido fundar yo. Y no puedo evitar, cada vez que veo a mi hermano en el peque, que pierda el control, bueno, esto lo podemos hablar, ¿no? Con los disparadores que tienen los propios papás y que en vez de ver a su hijo están viendo a su hermano o a sí mismos, ¿no? Como parte de esa creencia es la mano dura hace que tú no te tuerzas. Y a la mínima que veo que te tuerzas, no lo voy a permitir, porque a mí me sirvió, ¿no? Entonces, parte de ahí. También es en familia cómo trabajar este sistema de creencias, estos legados, estos refranes, sale de ahí, ¿no? Mano dura. La frase de antaño de la letra con sangre entra. Pues bueno, pues esto, ¿no? Que también nuestras historias nos avalan para poder confirmar nuestros legados desde ahí. Bueno, espero que haya podido responder. Es que a veces igual tenéis miedo a preguntarme porque me voy, luego vuelvo, pero ya os arriesgáis, ya os apañaréis. Eso es vuestro, tenéis que asumir vuestros riesgos. Vamos con, relacionado con esto, por eso he dicho que parece que habíais leído la siguiente diapo, está el cómo en muchas ocasiones, y eso se ve fenomenal en los genogramas de 3 y 4 generaciones, como muchas veces las familias repiten pautas, repiten estructura familiar, repiten formas de funcionamiento, como muchas veces repiten incluso el síntoma. Como el alcohol en el piso de los abuelos a veces lo vemos en el piso de nuestros hijos. Y entonces resulta que nuestro abuelo o abuela le daba al alcohol, era normal, ¿no? Como dice mucha gente, no, no, yo alcohol no bebo, yo bebo vino. En todas las comidas, pero vamos, no es alcohol, es vino. Bien, que no deja de ser natural y esas cosas. Entonces, mi abuelo se cargó a la familia con el alcohol, dinero, no trabajaba, mi abuela tenía que trabajar el doble y criar. Cuando mi hijo viene bebido, aunque sea su primera vez, o simplemente huele alcohol, voy a montar la marimorena. Mi hijo no va a saber por qué, porque igual es un secreto familiar, ¿no? Nadie ha comentado, total, ¿para qué, no? Igual ya no está vivo el abuelo, igual ya es mayor y bueno, pues que tenga mejor una visión buena del abuelo y amable, ya no es el de antes. Entonces igual esto funciona como secreto. Pero cuando mi hijo venga con olor a alcohol, yo voy a despotricar y voy seguramente a reaccionar más allá de lo que tengo delante de mí. Y muchas veces cuando a los adolescentes les señalamos algo, como casi todo, lo que señalamos lo potenciamos. Y a veces terminamos repitiendo pautas, sin querer queriendo, ¿no? A veces señalamos algo tanto, nos da tanto pánico que algo de esto pase que terminamos haciéndolo realidad. Y a veces termino bebiendo porque no puedo más. Al fin y al cabo, bueno, esto está en la familia. Intentos de suicidio, eso está en la familia. En algunas familias esto, cuando uno está muy mal, no entra para nada como posibilidad. Esto no, qué locura, no, no, a veces he pensado en irme, pero ya sé que, vamos, impensable. En otras familias donde la historia ha supuesto casos así, ¿no? Abuelos, tíos, primos, abuelas, de intentos o incluso suicidios que se hayan terminado de realizar, el suicidio tampoco es nada tan marciano, forma parte de la historia familiar. No hablo de la parte genética, no me meto ahí, hablo de nuestra propia historia, de separaciones. En algunas familias las separaciones es algo pijencita, en otras, bueno, es que mis abuelos se separaron, fueron de los primeros que se separaron y tal, luego ya consiguieron divorciarse. Es como hay sellos, hay pautas, hay estructura familiar que se va repitiendo de una generación a otra y no necesariamente como algo programado o voluntario o consciente. Es que a veces pasa porque es parte de nuestra historia. Por ejemplo, ¿cuántas familias quieren tener 3 hijos porque ellos han sido 3? Y mi madre también eran 3. Y dices, ¿y qué?
Pues da igual, 3. Pues somos 3, porque 3 es el número más chachipiruli. No hay una racionalidad detrás de la repetición de pautas, de la transgeneracionalidad. No lo hay, no lo hay. ¿Y por qué las hermanas pequeñas son las mayores funcionalmente? ¿Por qué todos los hermanos tienen que llevar el mismo nombre? ¿Por qué tienen que ser todos doctores o abogados o yo qué sé qué? ¿Por qué el que no es obrero o trabaja en profesiones sin título, cuando uno de ellos decide tener título, acaba de saltarse la regla familiar? De aquí nadie tiene un título universitario, porque tú sí. ¿Y sabéis cuál es el precio de las personas, de los miembros de la familia que sobresalen por la parte de arriba a nivel económico, o social, o de formación, o de estatus social? ¿Sabéis cuál es el precio? ¿Alguien lo sabe? Lo puede escribir si no quiere salir grabado. ¿Cuál es el precio? Porque hay que pagar precio. ¿Tú ves algo, Rosana? Y es que no veo nada. Yo estoy con la diapo pues no veo nada. Voy, perdón, es que me han dado el toque de que no puedo decir los nombres. Yo estoy ahí toda motivada diciendo nombres y entonces, mira, hay 2 preguntas. Una asistente dice, entonces, una de las formas de romper ese patrón de creencias, ¿cuál es? Y luego seguido hay otra de las asistentes que pregunta, un momento, ¿qué pasa con la sintomatología del terapeuta? Aunque a que coincido, sé que sigo llevando a cuestas la vergüenza ante determinadas situaciones porque se me humilló durante la infancia ante mis hermanos. Es un Claro, qué bien, ejemplo que pone. qué bien, qué bien. Sí, voy a responder primero a la primera pregunta y la segunda en cuanto nos encontremos al terapeuta, que nos lo encontraremos dentro de nada en las diapos. Vale. Y hay Pero, una cosa. ¿alguien ha respondido a mi pregunta? Sí, sí, han respondido. La exclusión. El precio es la exclusión. Es uno Un de ellos. asistente dice eso. El otro precio es devolver el exceso de dinero o de estatus social o de estatus de poder, devolverlo y que revierta a la familia. Okay. Es decir, si alguien tiene crisis económica, tú ganas más dinero porque tienes no sé qué, tienes que tú dejas el dinero, tú pagas más en las comidas, tú haces los regalos más caros. Justicia, ¿no? Equidad. Dice otra persona, en mi caso me dicen que ahora soy mucho más cosmopolita, que he cambiado, que ya no soy la misma. Siento que se me dice entre líneas que progresar no está bien. Y luego hay otro mensaje, estar en deuda con ellos. Sí, por eso hay que devolver la deuda. Y se devuelve de esa manera, devolviéndole lo que tú has alcanzado para que te den permiso, volver a las raíces, por ejemplo, cuando estás con ellos, no vestir elegante o presumir de haber hecho X cosas, ¿no? Entonces, callarte los viajes, callarte las posesiones, porque esto avergüenza al otro y entonces lo que te hace ser estar más alejada de la familia. ¿Cómo se consigue, ¿no? La pregunta era, ¿cómo se consigue rebatir o ir más allá de estas creencias a veces limitantes o legados familiares? Pues como estáis diciendo alguna compañera o compañero, como también he comentado antes, siendo un poquito desleal, atreviéndose a pagar precios y arriesgándose a la exclusión. Esto es muy duro, lo digo como, a veces cuando me oigo digo, debe ser de las veces que lo he repetido porque lo digo como si fuéramos a ir a comprar al Corte Inglés, no sé, es muy fácil decirlo, es muy complejo poder tener permiso a ser un poco desleal pero es que si no, a veces no se puede crecer. Cuestionar una creencia de base, cuestionar, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, ahora estoy trabajando, no sé, a veces vienen casualidades que vienen más familias de X momento evolutivo, ¿no? Y ahora están viniendo familias que tienen que dejar a los padres, madres en residencias y es horrible cómo lo viven muchas familias, qué grado de deslealtad consideran estamos fallando a la familia, ella nunca lo hubiera hecho, deudas, ¿no? Que intrafamiliares, es costosísimo, a pesar de que a nivel lógico, racional, la persona va a estar mejor cuidada, sobre todo en procesos duros de Alzheimer, es que ni te reconoce, ¿no? Es como, da igual, es la posibilidad de hacer ese paso que la propia madre o padre no lo hizo con sus propios progenitores y que tú tienes que hacerlo diferente. Y esto es la parte del precio que se tiene que pagar. Luego hay el comentario que ha hecho una compañera que ha sido muy chulo.
me están diciendo que soy muy cosmopolita y entiendo que no lo dice como un refuerzo positivo ni como un elogio, ¿no? Pero a veces la familia también es inteligente. A veces cuando la familia no quiere expulsar a nadie, lo que hace es buscar, como más o menos insinuado al principio, lo que hace es buscar una razón que le permita seguir queriendo y que le permita seguir teniendo a ese miembro dentro de la familia. Y entonces es como, claro, es que es su marido o su pareja. Es que, claro, tiene que estar con él, como dice mi madre, tú tienes que estar a bien con tu marido, ¿no? Pero los García, entonces hay una contradicción ahí rara que uno tiene que, le entra el tic en el ojo y tiene que dilucidar. Pero está ahí, es como, es que, claro, son los amigos y en el trabajo, pues, ¿qué va a hacer? Pues tiene que vestirse así, comprarse ropa mona, porque su trabajo se lo pide, pero yo sé que ella o él, con los vaqueros rotos, es el más feliz del mundo. Va a los cruceros, pues porque le invitan, ¿cómo va a decir que no? Pero en el pueblo, en la casa que no tiene ni aire acondicionado y agua a la justa, es donde más feliz es. Buscamos, la familia busca razones para entender esta diferencia, pero que no implique exclusión, que no implique que se vaya. Y muchas veces es lo que hay, es decir, yo estoy fuera, soy cosmopolita, pero a cambio, si la mamá pide ayuda, voy. ¿No? Es como, se me permite hacer esto siempre y cuando conserve determinadas características del rol, ¿no? El rol permitido. Se me permite no sé qué a cambio de. Entonces, son los precios que se van pagando por ser algo desleal. Y entonces te lo permiten. Y bueno, pues es parte del proceso de ser independiente. Imaginar, es que claro, esto es muy curioso, porque parece que la familia es un ancla, como les parece que lo estamos viviendo, ¿no? Y nosotros somos los que nos separamos y somos desleales. Pero esto no es cierto. Este ancla también tuvo que separarse de su anterior circunstancia, igual que el anterior también tuvo que, ¿no? Estos procesos a veces con circunstancias culturales y económicas se permiten más o menos, pero estos procesos no son nuevos. Estos procesos ya lo han hecho generaciones anteriores. Y a veces, como decía una amiga, a veces hay determinadas generaciones que han tenido que hacer el trabajo sucio de ser más desleales o ser leales hasta la médula para que nosotros podamos ahora plantearnos y cuestionarnos qué grado de libertad queremos tener o qué grado de independencia o diferenciación. Es que esto no es nuevo, no es que nosotros vengamos, vamos a separarnos, no, esto ya lo han hecho otras generaciones, saben de qué va y saben lo que cuesta. ¿No? Y estamos hablando dentro de términos no patológicos, ¿eh? No estamos hablando de familias con patología severa, donde estos procesos evidentemente son más arduos y se ven interrumpidos o se tienen que hacer de una manera mucho más brusca, ¿no? Si se puede, porque la diferenciación y la patología se llevan mal, se llevan mal, ¿no? Te Así que, recuerdo la segunda de las preguntas, que una de las asistentes dice: ¿qué pasa con la sintomatología del terapeuta? claro, ahí voy. Por eso he Vale, dicho vale. que me esperáis que llegara el terapeuta. Ya Bien, llega el terapeuta. bien, espera, no hago spoiler. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que tengo aquí una chuleta y me voy apuntando, porque si Fantástico. no se me olvidó y ya está. Entonces prefiero no olvidarme. Entonces, la siguiente cuestión es qué pasa con el terapeuta, ¿no? Que es a dónde vamos, ¿no? Claro, yo he empezado por lo suavito, ser conscientes de nuestro sistema de creencias, qué es para nosotros lo normal, lo que no, ¿no? Lo que nos sirvió, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer, a mí mi madre y mi padre me decían lo mismo, tú lo que tienes que hacer es, bueno, que te sirviera a ti no quiere decir que te sirve. ¿Cuáles son nuestros roles? ¿No? ¿Cómo evitamos discusiones? ¿Cómo mediamos? ¿Cómo la confrontación nos viene fatal? ¿Qué hacemos cuando viene una familia y necesita un empuje nuestro o simplemente un escuchar o simplemente un poner encima de la mesa? ¿Dónde vamos? Esto me lo estoy dejando para el final, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nos sentimos atacados? ¿Cuál es nuestra tendencia de apego? No pasa nada, yo quiero que me quieran, entonces no voy a cuestionar, da igual que a mí me haya sentado mal, lo importante es que no me dejen solo, no ser muy díscolo, o todo lo contrario, es como, ¿qué me está contando? A ver, uno y uno, dos, y ya está, y detrás del uno va el dos y detrás va el tres, punto, ¿qué me está contando? ¿No? De si yo siento, no sientes, no, espera, espera, tú eres el paciente y yo el terapeuta, cuál es el problema, cómo vamos a solucionarlo. Pongo en el plano evitativo y de ahí no me sacan porque es donde me resguardo y donde me siento mejor, ¿no? ¿Cuáles son nuestra tendencia de apego? Porque la tendencia de apego que traiga la familia nos va a confrontar tarde o temprano. Si no la familia entera, alguno de los miembros nos va a confrontar. ¿Dónde vamos? ¿Atacamos para defendernos
nos quedamos escondidicos y que pase cuanto antes, hacemos lo que el paciente necesite para que no nos deje, ¿no? Esto tiene que ver con trauma ya. Aquí ya empezamos a meternos en el tema un poquito más, ¿no? Desde dentro. Y luego, y sobre todo, los grandes temas. ¿Cuáles son nuestros grandes temas? Cuando hablamos de grandes temas, a ver si mi memoria esto es. Nuestros grandes temas son aquellos en los que nos tocan, aquellos que nos activan resortes, aquellos que sí o sí van a hacer que en vez de ser el terapeuta o la terapeuta el que dirija la sesión, lo dirige el miedo, lo dirige el resorte, lo dirige los mecanismos de defensa. Estos son los grandes temas. Cuando hablamos de grandes temas, hablamos, y esto supongo que lo sabréis, pero ahí va, ¿no? Hablamos de culpa, de no sentirse suficiente, hablamos de vergüenza, hablamos de nuestros propios traumas, hablamos de límites, límites tan chorras como se ha ido sin pagarme. O, bueno, ahora es más fácil porque se lo recuerdas por WhatsApp y te hace un bizum y ya está. En mis tiempos jóvenes era o te lo daba, y como no se lo dijeras en sesión, igual se olvidaba y entonces entramos en sí que te lo pagué, no te lo pagué, ¿no? Ahora con el bizum hay un ahorro de esta parte de mal cuerpo. Pero podemos ser al límite tan sencillo y natural como el tiempo, que hace que determinadas familias tengan media hora más de nuestro tiempo en sesión y otras no, que hace que a una persona que habla mucho no le podamos interrumpir, porque es que es una señora o un señor mayor, o es que está bastante dolido, o es que está llorando. ¿Qué hace? Que no pongamos límites. ¿Qué hace que le digas a una mamá, a un papá, no puedes contarme nada fuera de sesión que tu hijo no sepa, a no ser que estemos hablando de que alguien está en juego su vida o algo así? Se habla en sesión. Y yo no te voy a contar cosas que él me ha dicho en sesión si hablamos de secreto profesional. Y tú no me vas a decir cosas que él no pueda saber y que yo luego no pueda usar en sesión, porque entonces estoy haciendo un flaco favor a la terapia. ¿Y qué pasa cuando esa mamá o papá hace, por cierto, te puedo contar una cosa y tú no le dices no y no le cuelgas? ¿No? ¿Qué hace? Estos son límites, eso también tiene que ver con nuestros grandes temas. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos nuestros grandes temas y sobre todo qué resorte provoca? Y esto es parte del FOD, esto es parte de lo que necesitamos poder plantearnos. Porque si lo hacemos queriendo, porque ayuda al otro, y nosotros podemos decidir sí o no, entonces es otra historia. Nosotros podemos decidir que esta sesión necesita media hora más, y lo siento mucho por el que esté esperando fuera, pero es importante. El problema es cuando sea el resorte el que no nos deja frenar, estamos pensando en, hay una familia fuera, paciente, esperando, me está ocupando tiempo porque tengo que demostrarle que yo sí soy capaz de ayudarle, o porque si no se van a enfadar y no vuelven, o porque, yo qué sé, nuestras teclas. Entonces, esto es lo que hace que no seamos eh, terapeutas eficaces, porque no estamos decidiéndolo nosotros, lo está decidiendo nuestro miedo, nuestros resortes, ¿no? Un poco por ahí. Esto es lo del trauma del terapeuta. Y cuando se trabaja desde el FOT es muy chulo porque no solamente, como decía al principio, no solamente los pacientes traen trauma, nosotros también tenemos una historia, ¿no? Ahí tenemos ahora actualmente teóricos que hablan de que todo el mundo tenemos trauma, lo que pasa es que lo llamamos de otra manera o no lo queremos reconocer, y otros teóricos que dicen bueno, nos estamos pasando con el trauma, no todo el mundo tenemos que tener traumas de características patológicas o con trauma en mayúscula o T minúscula con complejidad, ¿no? Bueno, nos movemos ahí, pero historia tenemos, genograma tenemos, cosas difíciles en nuestra vida, por supuesto, bloqueos, disociación no patológica, claro, sí, sí. Entonces, una de las cosas que estamos investigando ahora, por lo menos mi visión va un poco por ahí, porque no hay mucho escrito, así que os lanzo, si queréis, la propuesta, es qué pasa con el trauma del terapeuta cuando se activa en sesión. Y digo trauma no es solamente resortes, no solamente que estén tocando mis puntos débiles, de no poner límites, de no poder, cuando una familia o un paciente necesita que se le confronte, no hacerlo. No, no hablamos de eso. Hablamos de cuando alguien está activando un resorte en el que yo pierdo la visión de terapia y reacciono al otro como si fuera mi propia historia, ¿no? Pues eso. Bien, vamos a seguir otro poquito. Y entonces ahora viene cuando yo sigo otro poquito más y luego ya pararé. Cuando viene una familia con la que familia, paciente con la que no me siento eficaz. Y ahí viene parte de la explicación. ¿Dónde está lo que quiero decir? Esto es lo que quiero decir. Ahora luego voy para atrás.
cuando una familia que nos toca, porque trae un trauma complicado, porque se parece al nuestro, porque mm, activa nuestros resortes, entonces la sintomatología familiar lo que hace es, si no hay una reflexión y un autoconocimiento, pues intento venderos la cabra, no sé si os habéis dado cuenta. Cuando no hay un autoconocimiento importante, lo que provoca la sintomatología familiar son nuestros mecanismos de defensa, acción-reacción, muchas veces. A veces es una reacción un poquito más pensada, pero no pasada por el filtro de qué es lo que necesita el otro. Y muchas veces, cuando esto ocurre, cuando hay resortes que se activan, lo que ocurre en sesión es que lo que sale son nuestros mecanismos de defensa y es la propia sintomatología que traen la que va a dirigir la sesión. Ahora vienen más calmados, tengo que reaccionar menos. Ahora vienen más alterados y me tocan puntos vulnerables, entonces la sintomatología es la que, cómo lidiar con ella, cómo hacer que no salga mucho, cómo hacer que se minimice. La típica familia. Ostras, ¿no? Esto lo habéis hablado seguro un montón de veces en vuestros grupos. Son y 10 y la familia esa que me toca la moral y que no quiero que venga, no ha llamado ni ha dicho que no va a venir. Con suerte se le ha olvidado, no viene y si encima no ha avisado, hasta, si lo tenéis como forma de trabajar, hasta le voy a cobrar la sesión. Jeje, ¿no? O si viene tarde, a lo mejor solo tengo media hora de sesión, porque claro, este es su horario, el siguiente tiene también derecho a su horario. Esto, cuando vienen estas familias, por decirlo en plan suave, y cuando hablamos de desorganizados o TLPs o autolesiones, intentos de autolíticos, intentos de suicidio, hablamos desde ahí, es decir, cuando yo no puedo ponerme en el sitio en el que puedo manejar esto, porque sé por qué puedo recoger, porque sé cuál es mi punto débil, pero también sé mis recursos, es el síntoma al que dirige la intervención, el proceso terapéutico. Y entonces perdemos el foco, y perdemos el foco que tiene que ver con el vínculo relacional. El foco es cómo yo puedo recuperar este sitio que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuál es nuestro sitio emocional, cognitivo y comportamental para poder proporcionar esa seguridad y ese recoger del dolor y la situación que el paciente me trae? Esto es la parte vincular. ¿Cómo proporcionar un lugar seguro? No os estoy diciendo nada nuevo. Nada nuevo, lugar seguro, somos figuras, lo sabemos, ¿no? Somos figuras transitorias de apego, cómo poder contener ese malestar, a veces simplemente acompañando, pero si nos vamos al primer cuadradito, sintomatología, acción-reacción, y es la sintomatología la que dirige. Cómo paliar, cómo vendrán hoy, cómo me sentiré de fuerza, la típico, ¿no? Cuando superviso grupos. Me he quedado sin magia en la chistera, ya no sé qué sacar de la chistera para poder ofrecerles otra herramienta para que estén más tranquilos, para ver si me hacen caso de una vez, ¿no? ¿no? Esta mañana he hecho una supervisión, ha sido muy curiosa porque es una pareja y la pareja está embroncada. Y siempre están en el mismo tema. Llevan desde el mes de enero, estamos en octubre, en el mismo tema. Y la terapeuta ya no sabe qué hacer. Es como la del dibujito, ¿no? Se tira de los pelos. Porque ella no hace más que provocar negociación, porque la idea es si van a ser padres otra vez o no. Y entonces uno no quiere y el otro sí. Y entonces están todo el rato en el mismo tema, en el mismo tema, en el mismo tema. Entonces la terapeuta se mete como buena mediadora, se mete en el sitio del medio y entonces lo que hace es mediar. Y entonces es lo que hace pros y contras, un listado, ¿no? Entonces está tan asfixiada porque están pasando los meses y no llega a ningún lado que lo que hace es activar mecanismos de defensa. A mí que no me líen, a mí que no sé qué. Está todo el rato a la defensiva porque evidentemente cuando hay dos polos que se enrocan, a ti lo que hacen es triangularte, ¿no? Te está poniendo siempre de juez. Y ella lo lleva muy mal, lo de que la pongan de juez. Entonces sale su mecanismo de defensa. Y mecanismo de defensa es que según cómo venga la pareja, si viene más activada, menos activada en la problemática, pues hace una técnica, una herramienta, otra. Lo que realmente está perdiendo todo el rato está perdiendo de vista para qué están discutiendo y para qué vienen a sesión. Y estos chicos no vienen a negociar, porque si vinieran a negociar, lo hubieran negociado desde el mes de enero. No vienen a negociar, vienen a otra cosa. Y ella está perdiendo el vínculo chulo de la pareja, no de cada uno de ellos. Ella quiere estar bien con los dos. Ella tiene que estar bien con la pareja, con eso que se gesta, ¿no? Ese tercer elemento. Uno y otro genera un tercer elemento. Y tienes que vincularte lo que es mejor para la pareja. No tienes que ver quién tiene más razón, o si negocian mejor, o si uno
cede y la otra no, da igual. Esto es aquí. La sintomatología te arrastra. No vienen a eso. Tienes que poder vincularte a los dos. Y a partir de ahí decidir qué hacen viniendo a sesión para algo que ninguno de los dos va a ceder. ¿Qué se juegan? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? ¿No? Y claro, perder el vínculo, perder el contener ese malestar, ese yo no puedo ceder, porque si cedo pierdo, porque históricamente yo cedía más que tú. Si pierdes todo lo que hay detrás de esto, entonces te quedas en un mediar que te desespera, porque no quieren mediar, ¿no? Hay muchos traumas y deudas detrás en esta familia. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Y entonces aparece esto, aparece otra vez volver a nuestras alianzas, nuestros mitos, nuestras reglas, roles, lo nuestro, porque es lo que le podemos ofrecer. Porque el vínculo, ¿no? Esto que estaba en el último cuadradito, es el que hace que el terapeuta, la terapeuta pueda soportar las situaciones que hay. Es como el dolor yo lo puedo recoger hasta cierto punto, pero si yo genero nuevas interacciones desde mi sitio, desde el sitio que yo he elegido estar, no desde el sitio que me arrastran, yo puedo generar nuevas interacciones, puedo generar nuevas historias, puedo generar nuevas miradas. Esto es lo que yo puedo hacer. Si yo no puedo hacer esto, si mi dolor se ve arrastrado por las sesiones, yo no puedo hacer todo esto. Yo no puedo ampliar repertorio de situaciones. Yo no puedo hacer que en la misma sesión se generen interacciones diferentes que introduzcan un antes y un después. Si yo no me llevo a mí, si no me tengo como mi propia figura de apego, no puedo hacerlo con los demás. ¿Sí? No sé si esto es un salto muy grande. Esto. Solo lo que nosotros podemos ver, solo lo que nosotros sabemos de nosotros, solo lo que nosotros podemos manejar es lo que va a aparecer en sesión. ¿Por qué? Porque aunque aparezca en sesión, si no lo podemos ver, si no lo podemos tolerar, si no lo podemos manejar, no lo vamos a ver, porque no está dentro de nuestras gafas. Es más, este es el caso en el que no podamos verlo porque no sabemos qué es eso de las lealtades, no sabemos qué tontería, ¿no? Pues si tú sabes que es mejor para tu familia creada que no vayas a ver a tu madre todas las tardes, ¿para qué vas a ver a tu madre todas las tardes? Deja de verla y ya está, ¿no? ¿No? Cuando uno es capaz de percibir esas sutilezas que hay detrás de todo el genograma, de nuestra historia, no la vemos en los demás. Pero además, a veces cuando los vemos y nosotros no hemos podido solventarlo, nos hemos quedado en el mismo sitio que trae la familia, lo que hacemos es o compartimos dolor, nos convertimos en amigos y dejamos el sitio del terapeuta vacío, como comentaba al principio, o minimizamos, no hacemos caso, dejamos que pase, no lo hemos oído. Claro, ¿cómo vamos a recoger algo en el punto en el que estamos también nosotros atrapados? Cuanto menos nos acompañamos en el dolor, en ejemplos más prácticos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en duelo o cuando se acaba de separar de su pareja, trabajar con pacientes con situaciones parecidas a la tuya, pues no suele ser muy recomendable. Por mucho que no, yo tengo la distancia, la mantengo, ya, pero hay demasiada transferencia contra transferencia, hay demasiado impacto, hay demasiada resonancia como para que el trabajo sea un trabajo que tenga su capacidad reflexiva buena. Yo no puedo reflexionar si me acabo de separar de mi pareja con una pareja donde el jovenzuelo de la pareja me recuerde al mío. Vamos, los resortes van a ser a la orden del día. Entonces, vale, pues no digo nada. Bueno, pues que no decir también es hacer, ¿no? Por ahí. Entonces, esto tiene que ver con el FOD. En la medida que nosotros podemos, ahora me voy al anterior que me he saltado, en la medida que nosotros podemos discriminar lo que es mío, como empezaba al principio de la intervención, de lo que es del otro, entonces puedo trabajar mejor. ¿Y esto de qué va? Esto va de supervisiones, esto va de terapia, esto va de hacer trabajos FOD, esto va de remirarse, esto va de escanearse a nivel corporal de vez en cuando haya familias y situaciones que te convulsan, ¿no? Esto va de ahí. Y es verdad que yo no sé quién está formado en terapia psicoanalista y tal, que era obligatorio, igual que era Gestalt, si no recuerdo mal, obligatorio, por lo menos las clásicas, ¿no? Tener una terapia larga. Yo no creo que sea obligatorio tener una terapia larga, pero mirarte, vamos, por supuesto, cada una la modalidad o la forma que considere que le va a ayudar
mejor. Yo creo que sí, vamos, yo tengo mi propio terapeuta y tengo mi propia supervisora. Es que yo necesito eso, es decir, yo necesito a alguien por ahí que me ayude a, cuando algo me obceca, que me ayude a salir del sitio donde me he encajado. Cada vez menos, cada vez somos más conscientes, pero es que hay atrapes a veces que son tan tontos que no los entendemos. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, ¿no? Como una cría de 20 años me saca de mis casillas, ¿no? Y cómo de bonito es poder tener tu propio genograma y el genograma de la familia que viene al lado. Similitudes, diferencias. ¿Qué me pasó a los 20 años para que una jovencita de 20 años me active unos resortes que vamos, ni mi hijo, ¿no? Esto es parte de lo interesante para poder saber. Y luego había una que de los isomorfismos, que esta también me parece interesante. Igual lo vamos a ir dejando ya para dar espacio a un hablar. Los isomorfismos es una chulada, porque a mí el término me encantó desde que lo empecé a trabajar. Y sacando un poco más jugo al isomorfismo, isomorfismos que se parezcan en la forma, ¿no? Que tu propia situación se parezca a la que trae la familia o cosas así. Pero lo más chulo del concepto de isomorfismo es que muchas veces lo que la familia necesita cambiar es lo que el terapeuta también necesitaría poder incluir en su proceso de cambio. Muchas veces. ¿Qué necesita la familia X? Límites. Es que tú tienes que aprender a poner límites a esta familia, ¿no? Es como la familia necesita poner límites a sus hijos, necesita poner límites de lo que es un sistema parental a un sistema filial, porque las cosas de los adultos no tienen que pasar a los hijos, bla, bla, bla. O límites a los suegros, yo qué sé. Y tú, casualmente, con esta familia que necesita límites, es a la familia que tú tienes que poder currarte el poner límites adecuadamente en asistencia, en horario, en quién habla en cada momento, en cómo se pueden sentar, en si pueden llegar media hora tarde o no, en si el día de antes o el mismo día pueden anular sesión. Esta familia es la que seguramente va a hacer o va a provocar que parte de tu necesidad de trabajar a algún punto salga ahí. Seguro, seguro. Y es justamente isomórfico, es justamente lo mismo. Una familia que necesita un papá y una mamá potentes va a necesitar un terapeuta potentes para llevar las sesiones. Suele ser muy isomórfico. Y es muy curioso porque termina uno entrando en esta cadena de matriuscas, ¿no? En el que justo lo que la familia necesita para su propia familia, para sus propios hijos, es justo lo que el terapeuta tiene que poder transmitir para que esto ocurra luego en el día a día de esta familia. Y esto isomórfico es muy, muy chulo. Por eso necesitamos llevarnos bien con nosotros, ¿no? Llevarnos de la mano en este sentido. No sé si hay preguntas, si no. Hoy simplemente un feedback que hemos empezado 30 personas y que, bueno, ahora mismo somos 28 y son las 19:33, con lo cual nos tienes a todas, a todos ahí enganchados a todo el contenido tan importante que estás compartiendo. A propósito de... He No, dejado de compartir, si no. bueno, como No sé qué quieras. estáis viendo. ¿Qué estáis A, viendo? a propósito, ahora te estoy viendo a ti. Ahora estoy... Lo digo porque tengo 2 diapos que sí que quiero poner y ya. Perfecto. Vale, vale, Pero perfecto. comenta, Rosana. No, solamente el comentar. No hay ninguna otra pregunta, pero sí que a propósito de lo que habías dicho, también la humildad del terapeuta a la hora de poder derivar, ¿no? Cuando se dan situaciones de esto que comentabas, de esta pareja de enero a octubre, ¿no? Eso sale en una supervisión y saber hasta qué punto eso que necesita la familia a veces es otra forma de hacer terapia, ¿no? Y ser como muy, muy honestos con eso. Gracias, nada más eso. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ay, no sé lo que he hecho. Voy a intentar compartir lo que quiero compartir antes de parar y hacer otra cosa, ¿no? Primero, gracias por el feedback. Me siento muy honrada. Eh, Relacionado con esto que estábamos hablando del margen, no sé si conocéis la ventana de tolerancia. Es que me he quedado enganchada, Rosana, me he quedado enganchada con lo de la humildad, porque parece que tenemos que arreglarlo todo, ¿no? Eso es parte también de nuestros temas. Tenemos que solucionarlo. Vamos, el 90%, y no digo 99 por la humildad, pero el 90% de las personas que nos dedicamos a esta profesión somos cuidadores.
y es parte de nuestra definición más intrínseca. Nosotros cuidamos y ayudamos al otro. Entonces, claro, soltar eso, reconocer nuestro propio techo, reconocer que hay cosas que se nos van de las manos o que simplemente no jugamos bien en ese terreno por el momento o siempre, da igual. Nos cuesta mucho porque es que parte de nuestra definición. ¿Tú qué eres? Psicólogo. Psicólogo, psicóloga es que ayudas. Claro, que a una familia no la puedas ayudar, a una paciente no puedas ayudar, es como, Dios mío, entonces no sirvo, entonces me cuestiono, ¿no? Y somos tan críticos, en vez de humildes somos críticos, somos muy severos contra nosotros, ¿no? Y yo siempre digo que los buenos terapeutas son aquellos que tienen muchísima curiosidad, muchísima, por aprender cosas nuevas, porque la familia también, los pacientes te enseñen, y mucha compasión con nosotros. Pero a veces la segunda C mm, nos equivocamos, somos muy curiosos, pero también somos muy críticos. Y no es crítico, es compasión, simplemente es un lapsus, es cambiar una palabra por la otra. Porque yo creo que el ser humildes es parte también de nuestra definición. Si es que los pacientes son los que nos enseñan un montón, ¿no? de recursos que poder activar. Yo siempre digo que creo que parte de nuestra profesión es la ventaja o la joya es que podemos vivir muchas vidas a la vez. Tener la humildad de aprender de las vidas que nos traen, yo creo que es fantástico, ¿no? Poder ser conscientes de ello. Es muy chulo. Por eso me he quedado anclada en la humildad. Yo creo que es muy importante. Y esto a colación también incluso de esto, quería poder exponerlo porque nosotros, mira, hay dos, no sé si conoces la ventana de tolerancia, la explico así de manera sencillica. Nosotros nos movemos normalmente vamos a coger la curva azul y estas rayitas azules, las pequeñitas que van con el azul, son donde nosotros nos manejamos. Es decir, cuando algo nos activa y nos hace reaccionar más allá de lo que nosotros somos conscientes o queremos hacer, bien, a veces reaccionamos, ¿no? Salimos de nuestra ventana de tolerancia por arriba y entonces, protestamos o nos defendemos, atacamos. A veces lo que pasa, si es muy triste o nos deja muy cao, nos saca por abajo, en la hipo, ¿no? Activación. Nos rendimos, ya está, hasta aquí hemos llegado, me da igual, pues que hagan lo que quieran, o está todo bien, ¿no? Lo que quizás aprendemos cuando desarrollamos y aprendemos nuevas técnicas, tanto externas como internas, cuando activamos nuestros recursos, cuando empezamos a manejar nuestra propia historia como elemento y herramienta de ayuda, lo que hacemos es ampliar ventana de tolerancia. Ampliar ventana de tolerancia significa que aquello que antes nos activaba ahora está incluido dentro de lo que nosotros podemos manejar. Hemos ampliado y hemos hecho más ancha nuestra posibilidad de manejo, de manera que nuestra cabeza y nuestro corazoncito y nuestra capacidad autorreflexiva siga estando funcionando en áreas donde antes no funcionaban. Aquí sigo siendo yo. Aquí sigue siendo lo que antes no era, ahora sigue siendo la zona óptima de activación. Cuando el adulto que te venía y te cuestionaba, oye, yo no sé si esto para lo que te pagamos, no sé si antes te revolvías, es como tengo que justificar que mi trabajo merece la pena con más tiempo o apuntes o ejercicios para que hagan. Ahora te lo cuestionan y es como, ¿y qué has pensado para seguir aquí? No sé, si piensas que no merece la pena, algo he hecho o dejado de hacer, ¿qué es? ¿Qué te parece que no ha sido suficiente? ¿En donde no te escucha? Y de repente se convierte en una herramienta. Lo que antes activaba mi sistema de defensa, un cuestionamiento, un tú de qué vas, un esto es muy caro, ahora se convierte en una herramienta. ¿Qué he dejado de hacer para que pienses que esto no merece la pena? ¿Qué te gustaría que hubiera pasado diferente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? ¿No? La humildad, ¿qué me he perdido? ¿Qué es lo que no he visto que a ti te ha hecho plantearte si un elemento de ayuda, como es la terapia, puede no serlo? ¿No? Y de repente salen cositas muy chulas. Pero es esto, ¿no? Este ampliar margen de tolerancia. Nosotros ampliamos margen de tolerancia cuando podemos vernos, trabajarnos, ser conscientes de, pero algo también pasa en el otro, y es que cuando nosotros ampliamos ventana de tolerancia, el otro también. Cuando oye, esto a mí no me sirve, se le devuelve desde la tranquilidad, comprensión, ¿qué ha pasado? Algo no he visto, ¿verdad? ¿Qué me ha pasado? Que a ti no te ha gustado o que te ha hecho daño. Perdona, no sé lo que te ha hecho daño, pero esta respuesta, de repente una intervención dura no está seguida con un castigo.
no está seguida con una recriminación o con una expulsión. Oye, pues si no te gusta, pues te largas y ya está. ¿Será por pacientes? Hay una respuesta diferente. Él también amplía su rango de regularse. No, bueno, es que lo que quería decir, ¿no? Y puede bajar. Lo que antes le alteraba tanto, lo expone de una manera en la que se recoge desde un lado tranquilo. Ya puedes ponerlo desde un lado tranquilo y puede enseñar su dolor. Es que cuando has dicho, es que te he repetido 2 veces que, y tú no, parece que no lo escuchabas, ¿no? De repente puede pedirlo de otra manera. ¡Pum! Amplía ventana de tolerancia. Lo que antes le sacaba de sus casillas, ahora lo puede moderar para poder pedirlo de otra manera y transformarlo en otra frase, en una petición distinta, ¿no? Esto es ampliar ventana de tolerancia, es poder permitir que estos 3 cuadraditos o rectángulos de la sintomatología activa defensa y la sintomatología a la que lleva el proceso terapéutico se interrumpa para que sea el propio momento vincular o el proceso de acompañamiento y de crecimiento el que realmente se potencie. Y a mí qué más me da que esto no te guste. Lo que me importa es qué hace que digas que no te guste, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo los terapeutas tampoco vamos a entretener al personal ni que les guste. Vamos a hacer terapia, creo yo. Y por mi parte, voy a dejarlo ya. Ah, sí, esto último. No, Rosana, no me dejes, ayúdame a poner límites, no me dejes que diga más esto último, porque podemos estar aquí hasta las 10. En el momento en el que estamos, esto es para vosotros. Si luego queréis compartirlo, ahora en el momento de abrir y tal, y que se interrumpa la grabación, lo compartís. Si no, no. Pero esto es para vosotros. En el momento que hemos hablado de resortes, de traumas, de historia familiar, de suicidio, de alcohol, de vergüenza, de culpa, de no soy suficiente, y elegir alguno de estos momentos en los que he ido, ¿no?, nombrando temas pues, importantes, trascendentes, que no todos tocan a todos, pero seguro que alguno os ha tocado. Me gustaría que, recogiendo aquel momento, o si ahora, después de hablar de la ventana de tolerancia, pensáis que también está bien, que identificarais alguna sensación que se ha dado en ese momento, que se ha dado ahora, en alguna parte de vuestro cuerpo y que podáis identificar, ¿no? Vamos a mezclar, introducir lo sensorio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Encoger el estómago, me he movido más de la silla de lo habitual, las cervicales se me han agarrotado, me he ido a beber agua, me ha entrado el pis, las piernas se me han quedado inquietas, he apretado las piernas, las manos. Mirar a ver, o simplemente es un vacío en el estómago, un nudo, ¿no? ¿Es la zona del cuerpo en la que lo sientes de manera habitual, el malestar, cuando algo te toca? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo esto suele aparecer cuando hay un tema relacionado con, digo menú, culpa, vergüenza, ser un buen terapeuta, límites, familias que no quieres que vengan? ¿Desde cuándo? ¿Coincide con algún momento evolutivo? Si lo puedes detectar, si no, está bien. Al menos quedarse como pregunta. ¿Y con qué emoción suele estar relacionado? ¿Cuál es la emoción que hay detrás de esta sensación que se ha activado como resorte? Porque las sensaciones son la base de las emociones, ¿no? Como decía Damasio, las emociones se reducen a sensaciones. Desde ahí podemos empezar a sentir y podemos empezar a pensar y podemos empezar a actuar. Lo básico es sentir, ¿no? Y luego ya vienen las emociones, y luego ya vienen el decir o el hacer o una mayor complejidad cognitiva también. Y si ya sabemos más o menos la sensación, si ya más o menos sabemos la emoción, ¿suele estar relacionado con alguno de los grandes temas? Cada vez que una familia o un paciente me dice que no va a volver, ¿se activa la misma sensación? ¿Se activa la misma emoción? ¿Esto tiene que ver con abandono? ¿Es uno de mis temicas? Voy a tener que anotármelo, ¿no? ¿Qué pasa? O lo percibo yo, porque esto es parte de mi tema, aunque desde el otro lado no esté. Simplemente te ha dicho, voy a parar un poquito las sesiones, por cuestiones económicas, que necesito pausar, nos está trabajando muy intenso, porque la situación en casa está mejor.
porque soy un evitativo, una evitativa del copón y quiero trabajar hasta donde quiero trabajar, porque si no me voy a desregular mucho y no quiero, ¿no? Es como cuando te dicen eso y tú interpretas, ya está, ya no va a volver, ya está, he hecho mal, ya está, es que no lo sabía, ¿no? Cuál es la emoción, la sensación y si tiene que ver con tus grandes temas y cuánto te disparas de lo que la realidad a lo mejor te ofrece. Pues ahora, ese regalico va para allá y espero que luego cenéis a gusto.